Gracias a todos por venir, igualmente, y también a Alberto por encargarse de organizar los seminarios cada semana. Os voy a presentar mi proyecto de tesis, que está dirigido por Francisco Palomares en el Departamento de Biología de la Conservación, en el que vamos a intentar descifrar algunos de los desafíos para la persistencia de grandes especies de felinos en ambientes que están dominados por actividades humanas. Entonces, bueno, las actividades humanas han generado y siguen generando grandes cambios globales cuyos impactos aumentan conforme crece la presión antrópica. Como consecuencia, muchas especies animales son las que están amenazadas o han disminuido sus poblaciones o han restringido su distribución. Entonces, bueno, el ser humano, nosotros, tendemos a conservar las escasas áreas naturales que quedan para conservar la riqueza biológica de la naturaleza. Lo que ocurre es que para especies con amplios requerimientos de hábitat, como son los grandes felinos, estos espacios naturales son insuficientes y al final tienen que acabar haciendo uso de otros paisajes que están dominados en mayor o menor medida por actividades humanas. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo del lince ibérico, que como vemos, las áreas naturales al final acaban siendo insuficientes y tienen que acabar usando todo el territorio pues para buscar comida, pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, al final acaba usando paisajes con cierto grado de humanización. Y asociado a la humanización del paisaje hay dos impactos importantes, principales en la fauna salvaje. Y en los grandes carnívoros y grandes felinos son principalmente la disminución de la calidad del hábitat y también pues la persecución directa por el hombre. Entonces, a pesar de estas dos amenazas y otras muchas más, recientemente se están proporcionando evidencias de la recuperación del nivel de abundancia y distribución histórica de grandes carnívoros. Entonces, hay ejemplos en Europa con toda la comunidad de carnívoros, con el oso, el lince boreal, el lobo, el glotón, incluso se podría incluir el lince ibérico, que están aumentando, recuperando su distribución histórica, usando paisajes que en mayor o menor grado están dominados por actividades humanas. También hay ejemplos en Norteamérica, con pumas, con coyotes, con osos. Incluso en la India podemos encontrar grandes felinos que están persistiendo en paisajes súper humanizados. Entonces, bueno, entender cómo se le apañan estos animales, estos grandes felinos, para persistir en ambientes que están tan transformados es un reto importante para la biología de la conservación. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en los grandes felinos. En algunos capítulos en concreto nos centraremos en el jaguar y el puma, que son los grandes felinos americanos. Y bueno, los grandes felinos en general tienen en común que necesitan mucho espacio y que además son muy sensibles a la presencia humana. Y también tienen en común que en general a lo largo del siglo pasado han sufrido una importante disminución de su distribución. Sin embargo, por ejemplo, lo que ocurre con estos dos felinos es que en muchos sitios humanizados de Latinoamérica, donde el jaguar ha desaparecido, el puma sigue persistiendo. Entonces, esto es un ejemplo muy reciente de unos compañeros que estuvieron aquí el año pasado de Argentina, que trabajaban con el jaguar, y muestran la distribución actual, la ocupación actual de jaguar en la mata atlántica, ¿no? Entonces, pues como vemos, pues las poblaciones están bastante aisladas. Si hacemos zoom en esa población, en concreto es esta, la de la reserva, el conjunto de la Reserva Biológica de Soretama y la Reserva Vale, que en total tienen unas 44.000 hectáreas. Si tenemos en cuenta que un jaguar necesita más o menos unas 13.000 hectáreas para persistir, pues no nos salen las cuentas, ¿no? Entonces, al final, lo que intuimos es que estos animales, estos jaguares que persisten en esta mancha de vegetación natural conservada, van a tener que estar usando o van a necesitar usar estos paisajes para persistir en el tiempo y para que sus poblaciones no se extingan. Van a necesitar usar estos paisajes que están dominados por actividades humanas. Y si queremos conectar esta población con la siguiente, que estaba a más de 400 kilómetros, pues van a necesitar hacer uso de estos hábitats. Entonces, bueno, con todo esto, nuestros objetivos generales son intentar comprender cómo los grandes felinos pueden afectarles los cambios que están ocurriendo en la actualidad, y estos cambios son los cambios socioeconómicos en algunas regiones desarrolladas del mundo y de Latinoamérica. Están llevando una serie de cambios en el uso del suelo, también están proliferando numerosas especies exóticas y además está habiendo un cambio en la percepción social de los grandes carnívoros. Entonces, nuestro objetivo general es ver cómo afectaría esto a los grandes felinos. Nuestra hipótesis principal de trabajo es que estos cambios de los que hablo
en el uso del suelo, expansión de especies exóticas y en la percepción van a resultar beneficiosos para los grandes felinos. Entonces, bueno, la racionalidad de nuestra hipótesis se basa en que en el siglo XIX, en algunas de las zonas más desarrolladas de Latinoamérica, grandes extensiones de mata nativa fueron deforestadas para implantar pastos para el ganado, ganadería extensiva y tal, y algunos tipos de cultivos. Entonces, lo que está ocurriendo es que en las últimas décadas está habiendo un gran fortalecimiento de la agroindustria y muchísimas zonas de pastos, bastantes áreas de pasto para el ganado, están siendo intercambiadas por otro tipo de usos de suelo más agroforestales, como son los campos el cultivo de eucalipto, de caña de azúcar, de pino, y además ahora las leyes obligan a conservar la vegetación nativa que hay dentro de estas áreas, por lo tanto se crearía un paisaje estilo a este, ¿no? Por otro lado, lo que está ocurriendo es que en estas áreas que están muy transformadas por los usos humanos, las presas nativas normalmente tienden a ser más escasas o a disminuir su abundancia. En cambio, especies exóticas como son el jabalí y la liebre europeas, allí en América, están proliferando y aumentando su abundancia muchísimas en estas áreas transformadas. Entonces, con estos cambios, ya algunos autores, como Palomares y Verdades, pronostican que se podría estar creando un escenario más favorable, una mejora de los hábitats antropizados para los grandes felinos con esta suma de cambios, pues la aparición de nuevas presas asociadas a cambios de uso del suelo recientes, como son los eucaliptos, la caña de azúcar, y además también hay que tener en cuenta de que estos usos del suelo están reemplazando otros usos del suelo más tradicionales. Antes la gente estaba en el campo con su ganado, con sus vacas y eso, y ahora este tipo de cultivo está llevado por grandes empresas y muchísima gente está migrando a la ciudad. Entonces empieza a desaparecer esa conciencia rural que existía hasta hace unas décadas de la gente que vivía en el campo y tenía una percepción más negativa de los grandes carnívoros. Nuestros objetivos específicos serían, pues el primero, analizar el papel que tienen los mamíferos exóticos en la dieta de carnívoros nativos en América del Sur. El segundo sería evaluar cómo es la disponibilidad de estas presas exóticas ya en concreto para jaguar y para puma en Latinoamérica. El tercero sería hacer un análisis del uso del hábitat que hacen los grandes felinos de paisajes antropizados. El cuarto sería evaluar si existen diferencias en la percepción social asociadas a distintas actividades humanas. Y el cuarto sería un capítulo en el que recopilaríamos un poco las conclusiones obtenidas en los anteriores capítulos para ver si se podría crear futuros escenarios en la que se mejore la viabilidad poblacional para los grandes felinos. Entonces, pues como ya he dicho, en el primer capítulo sobre las presas exóticas, los vertebrados exóticos han sido distribuidos por el ser humano a lo largo de todo el planeta, causando graves problemas ambientales. Y se ha puesto mucho hincapié en analizar los efectos negativos que tienen las especies exóticas. Sin embargo, se le presta bastante poca atención a los posibles efectos positivos que tengan en la comunidad nativa. Entonces, esto es un ejemplo de una nutria andoñana, poniéndose hasta arriba de cangrejo rojo, y ya algunos autores dicen que la introducción de una especie exótica puede aumentar el nicho trófico de un carnívoro, mejorando su población. Esto en concreto es un trabajo de Miguelito, en el que, por ejemplo, dice que el cangrejo es la segunda presa en importancia para las nutrias en España, ¿no? Y si nos centramos ya en algunos tipos de ambiente, como pueden ser, por ejemplo, los embalses, que están bastante transformados por el hombre, la importancia de esta presa exótica aumenta. Entonces, bueno, ya centrándome en mi objetivo, que son los mamíferos exóticos en América, hicimos una revisión y nos hacíamos una serie de preguntas. La primera era si efectivamente los carnívoros estaban comiendo especies exóticas, y vimos que sí, que de los 42 carnívoros terrestres que hay en Latinoamérica, 11 consumen especies exóticas, son algunas especies de felinos, de cánidos y otros entre mustélidos y mesfitidae. Y las presas exóticas que estaban consumiendo son principalmente el agomorfo europeo, que hemos llevado nosotros allí, la liebre y el conejo, y también algunos ungulados, el jabalí, el ciervo y alguna especie de antílope por ahí. Entonces queríamos ver qué características tenían las especies de carnívoros para que consumieran o no presas exóticas. Analizamos a estos niveles, a nivel de familia, si era de hábito abierto o de hábito cerrado, el hábito alimenticio, el tamaño corporal del depredador, el patrón de actividad
y el porcentaje de solapamiento de la especie depredadora con la exótica. Y encontramos que solamente el hábito alimenticio del depredador se asociaba era insignificante a la hora de consumir o no presas exóticas. Y bueno, como es lógico, al final los carnívoros tienen mayor probabilidad de introducir en su dieta mamíferos exóticos que otras especies que se alimentan de fruta o que son omnívoros. Entonces, bueno, después queríamos ver cómo de importante eran estas presas exóticas en la dieta y para ello hicimos una recopilación de del porcentaje de aparición de una presa en cada estudio de dieta y lo analizamos por especies, pero como media encontramos que era un 21%. Y ya otros autores dicen que a partir de un 20% en la dieta ya un ítem se considera importante en referencia a los demás en el total de la dieta. Entonces, bueno, sí es importante. Y por último, queríamos saber si había algunos factores que hiciesen que alguna especie consumiese más o menor cantidad de presas exóticas. Estos son los que analizamos y al final pues resulta que algunas especies de, por ejemplo, el puma o los zorros, que son mayores de tamaño, sí que muestran una mayor tasa de consumición de especies exóticas y que también era importante la latitud. Entonces, bueno, la especie y la latitud del área de estudio. Como conclusiones generales, en este capítulo encontramos que efectivamente las presas exóticas en Latinoamérica son importantes para los depredadores nativos y por lo tanto a la hora de tener un manejo de estas especies exóticas pues hay que tener en cuenta sus consecuencias en las poblaciones nativas de carnívoros. Bueno, los resultados preliminares se mostraron en la SECEN y actualmente está enviado a Mammal Review. Pasando al siguiente capítulo, en el que ya nos vamos a centrar en analizar la disponibilidad de estas presas exóticas, en concreto el jabalí y la liebre europea, para el puma y el jaguar, que son los grandes felinos americanos. Esto es un ejemplo de un puma que coincide en el espacio con una liebre europea. Y esta foto es de este paisaje, es un cultivo de eucalipto en Brasil, en Sao Paulo. Y lo mismo encontramos en la caña de azúcar, donde se veía rastros y fotos de pumas y de jabalí por aquí, ¿no? Entonces, bueno, nuestra pregunta es si efectivamente las presas exóticas pueden compensar la posible escasez de presas nativas en sitios muy humanizados para los grandes felinos americanos, ¿no? Entonces, vamos a crear un modelo de distribución potencial para el jabalí y para la liebre en su rango exótico a partir de los datos que recopilemos de la bibliografía y de una serie de variables antrópicas y ambientales. Y bueno, con estos datos de ocurrencia que se están recopilando de las principales bases de datos, estamos creando nuestra base de datos propia y bueno, actualmente tenemos más de 4.000 registros para el jabalí y 300 y pico para la liebre. Hay que revisarlo, que no estén duplicados o que sean erróneos y crear 2 subgrupos para calibrar el modelo y para evaluarlo. Entonces, las variables que se tendrían en cuenta ambientales, por ejemplo, en el caso del jabalí, la bibliografía dice que las 2 principales cosas que limitan su distribución son la temperatura máxima y la distancia a puntos de agua. Pues entonces algo así, es un estilo de esas variables se incluirían en los modelos. Después me gustaría introducir algunas variables de índice de influencia humana, porque ya que estas especies exóticas están muy relacionadas con la presencia humana, porque somos nosotros las que las favorecemos, como son la distancia carretera, la densidad de población, etcétera. Y por último, los usos del suelo que se dan en esa zona. Y bueno, en cuanto a los modelos, pues existen una gran cantidad, se podría hacer alguno de estos o incluso varios y comparar entre unos y otros. El objetivo sería crear un mapa parecido a este que ha hecho una compañera para una presa nativa que es el pecarí en América, algo similar pero haríamos nosotros con las presas exóticas. El siguiente paso sería evaluar cómo es la riqueza de especies nativas que potencialmente pueden ser presas para jaguar y para puma en base a los mapas de distribución de la IUCN. Entonces, bueno, pues eso, habría que hacer una lista con el número de presas que son para cada una de las especies y luego sería algo similar a esto. Nuestro área de estudio haríamos una cuadrícula y veríamos cómo es el patrón de riqueza de estas especies, ¿no? Evaluando por celda pues, el número de especies que se solapan ahí de presas exóticas. Nativas, perdón. Entonces, el siguiente paso sería superponerlo con nuestros mapas de probabilidad de ocurrencia de especies exóticas para ver si efectivamente estas 2 presas que yo voy a analizar, el jabalí y la liebre, se encuentran en sitios donde hay menor riqueza de presas nativas. Y ya el último paso de todo sería solaparlo también con la distribución de las poblaciones de jaguar y puma para ver si estos escenarios de los que hablaba antes realmente sería factible que se creasen o no.
en el que las presas exóticas mejoraran la calidad del hábitat en los sitios antropizados. En el tercer capítulo voy a analizar el uso y la selección de hábitat para grandes felinos en ambientes antropizados. Entonces, consideramos uso de hábitat cómo utilizan los animales los recursos físicos que tienen disponibles para forrajear, para reproducirse, etc. Y en cuanto a la selección del hábitat, sería cómo adecuado es ese hábitat para los felinos según el espacio, y hay distintos niveles. De segundo orden se refiere al campeo de los individuos, y de tercer orden se refiere a la proporción del uso que tiene ese campeo en función de los distintos componentes del hábitat, que son principalmente dos: la disponibilidad de alimentos y las características del hábitat. Entonces, ahí ahora mismo pues no sabemos si vamos a usar solamente grandes felinos, que son los que están en oscurito, o también sería interesante incluir medianos felinos para comparar si hay diferencias o no. Y bueno, nuestras preguntas serían: ¿qué usos del suelo permiten la persistencia de grandes y medianos felinos y en qué medida? Y también cómo es la configuración del paisaje que permite esta persistencia. Entonces, para ello se haría una clasificación del uso del suelo en función a distintas categorías. Esta, por ejemplo, se refiere a si el uso es urbano o es forestal, o son cultivos anuales o es pastoreo. Con esta información se podría clasificar el área de estudio en función de la intensidad de la actividad humana y desde cuándo se lleva dando esa actividad, si es de hace mucho tiempo o son recientes. Y por último, ya se podría afinar un poco más en la escala haciendo diferencia entre los tipos de cultivos, pues si son un tipo de cultivo forestal como eso, como caña de azúcar o eucalipto, etc. Entonces, bueno, la idea sería hacer un metaanálisis comparando pues distintas variables, y así las que se podrían incluir sería, por ejemplo, el tamaño del campeo de la especie de felino en función de los usos del suelo que vamos a estudiar, o la densidad de individuos. Incluso también, por ejemplo, para analizar la disponibilidad de alimentos, pues se podría mirar la abundancia total de especies en función de los usos del suelo, la densidad total de carnívoros, o si existe reproducción o no de ese felino en función de cada uso del suelo. Entonces, bueno, nuestra hipótesis es que van a existir algunos usos del suelo que van a permitir la persistencia de grandes felinos mejor que otros. Vamos, que va a haber diferencias. Entonces, bueno, en el siguiente capítulo queremos evaluar si existen diferencias de intereses en los paisajes que están dominados por la presencia humana en cuanto a una actividad y otra, ¿no? Entonces, como ya he dicho antes, el ser humano tiende a antropizar cada vez más el área, y estos grandes felinos, al tener que usar tanto, van a tener que utilizar esos hábitats humanizados. Entonces, porque tienen mucha necesidad de espacio y de alimentos. En estos hábitats humanizados, el alimento que tiene más disponible es el ganado. Y luego también se puede dar casos de ataques a personas, o incluso aunque no ataque, las personas le tienen miedo. Entonces acaban apareciendo los conflictos de los humanos, ¿no?, contra esta fauna salvaje. Entonces, en España tenemos el caso del lince ibérico, en el que hasta hace poco no existía ningún artículo de conflicto, pero ahora que está aumentando su distribución y su abundancia, ya algunos autores comentan que estos conflictos, en concreto con el ganado, porque aquí está depredando gallinas en un gallinero y ahí un cordero, pueden ser un problema o no para la conservación de esta especie. Entonces, bueno, a partir de esta noticia ya empiezan a aparecer ahí noticias sensacionalistas, en plan del lince ataca no sé qué, come animales de granja, incluso esta en plan de una colonia asedia un pueblo, y ya la gente empieza a decir, bueno, queremos que haya lince, pero en nuestro pueblo no, como que, o sea, a mí que no me toque lo mío. Entonces, bueno, queremos hacer también una revisión de la bibliografía para ver qué especies de felinos están afectados por conflictos y cómo de extenso es este conflicto. Entonces se haría una revisión sistemática en las especies de felinos a nivel mundial, en las principales bases de buscadores de bibliografía. Yo creo que es interesante incorporar también bibliografía en español y en portugués, porque en Latinoamérica existe muchísima. También se buscaría el felino con el nombre común, científico, bueno, etcétera. Y los tópicos de interés que nos interesan, que son conflictos, persecución, depredación, etcétera. Entonces, bueno, se evaluaría cómo de extenso es el conflicto en cada especie en función del número de artículos que encontremos, de la cantidad de información, y también se evaluaría la escala del conflicto, si es muy grave o si es poco intenso o no hay. Entonces, después queremos mirar si existe algún patrón espacial en estos conflictos. Entonces, bueno, espacial, taxonómico, socioeconómico.
Para el espacial, yo creo que sería interesante coger el área de distribución del felino y marcar los puntos donde hay conflictos para ver si es algo homogéneo en todo el territorio o es algo asociado a algún tipo de alguna zona. Después también queremos considerar el tamaño del felino para ver si hay más conflictos con una especie que con otra, como puede ocurrir en Brasil, por ejemplo, que con el jaguar, aunque estén coexistiendo en la misma zona, hay muchos más para jaguar que para puma. Y queremos hacer hincapié en la actividad económica que se da en el sector. Y por último, pues sería evaluar los factores que determinan la escala del conflicto. Y pueden ser factores culturales, regionales, el nivel de educación, económicos, etcétera. Entonces, como resultado así preliminar, haciendo una búsqueda no sistemática, pero buscando conflictos con felinos en general, hemos encontrado que hay muchísima información para especies grandes y con más o menos un área de distribución también grande, como el jaguar, el puma, los leopardos, el tigre y eso. Y sin embargo hay algunas especies que no aparecen en la bibliografía cuando haces una búsqueda así general. En cuanto a patrones, parece ser que efectivamente hay mucha más información y el conflicto es mucho más importante conforme crece el tamaño, aumenta el tamaño del felino. Y también, pues, principalmente toda la información que hay disponible, casi toda, está enfocada a la ganadería. A nosotros nos gustaría hacer hincapié y profundizar un poco más en el conocimiento sobre los conflictos con agricultores o con otros sectores de entretenimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a factores que determinan la escala del conflicto, nosotros intuimos que puede ser algo cultural, dependiendo de la zona del planeta donde esté, va a ser más grave o no el conflicto, como por ejemplo en la India, que hay una gran cantidad de felinos que se comen a los niños o atacan a personas, pero sin embargo sus religiones pues le prohíben matar a los animales. Y también puede ser importante el lugar de residencia, no es lo mismo una persona que vive en la ciudad que una persona que vive en el pueblo o en el campo. Y ya para terminar, como he dicho antes, en este último capítulo se recopilarían las principales conclusiones del capítulo anterior para ver cómo podrían ser estos posibles escenarios para grandes felinos en América. Esto en concreto es una camada de puma que nació en la caña de azúcar y ha ocurrido varias veces en este sitio. Entonces, bueno, como ya he dicho, se evaluaría la disponibilidad de nuevas presas a partir de las presas exóticas, el uso de hábitat producto de la humanización, ya que, como he dicho antes, están cambiando allí mucho los usos del suelo y están apareciendo nuevos hábitats, y las diferencias en la percepción social asociada a las actividades económicas. Como he dicho antes, están desapareciendo la ganadería en ciertos grados y están reemplazándose por otras actividades económicas más dedicadas a la ganadería. Y bueno, se evaluaría cómo todo esto podría, por ejemplo, esta parte clarita, lo han considerado hábitat inadecuado para el jaguar. Si estos cambios podrían cambiar esta parte de gris clarito a gris oscuro, que sería un hábitat más adecuado, o las zonas gris oscuro, con la disponibilidad de nuevas presas o cambios en la percepción o lo que sea, convertirse en áreas de ocupación potencial. Y bueno, como conclusiones generales, nosotros esperamos que una combinación de estos cambios efectivamente tenga un efecto positivo en los grandes felinos sudamericanos, como ya ha ocurrido en Europa y en Norteamérica. Y bueno, ya está. Si hay alguna sugerencia o comentario.